Bona nit. El programa del Senado d'avui anem a parlar una vegada més en la gent, en els representants, en el president i també en vocals de l'Associació de Pensionistes i Jubilats de la Safor. Per què volem tindre la seva perspectiva? Perquè ens importa moltíssim allò que pensen des de l'experiència i sobretot les seues reivindicacions que molt prompte poden ser les meues o les de vostès una volta pues, arriben a l'edat de la jubilació. Per tant, tenim així amb nosaltres amb Alfredo Cortell, que és el president de l'associació. Bona nit. Bona nit. Gracias. Y también Antonio Arjona, que es uno de los miembros de esa asociación. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablarles de esa última concentración que hubo, que además estuvo muy dinámica y muy amena, porque hubo música, se volvió a la época de la canción protesta para darle un tema de actualidad, nada de reggaetón, sino todo lo contrario, una canción protesta hecha de una manera muy divertida. Bueno, la verdad es que yo creo que resultó porque fue agradable, la gente revivió tiempos pasados, que aunque sean pasados son exactamente igual que los de ahora, porque esto es un metrónomo. Es cíclico, esto es cíclico. Esto no, siempre estamos igual, hay saltos cuantitativos, pero cualitativos no. Entonces realmente yo creo que la gente lo pasó bien, era una forma de cambiar la expresión de las concentraciones, que no fuera solo el mitin o la charrada y tal, que la gente se cansa diciendo cosas comunes, y fue una experiencia que se intentará repetir, si no son canciones, con cualquier otra cosa que se nos ocurra, para que la gente participando de algo que sea agradable, pues esté para defender lo que realmente nos importa a todos. ¿Hubo mucha gente más joven que no conocía las letras de esas canciones y esa interpretación que se hizo con unas nuevas versiones? Yo creo que la mayoría yo no pude estar por circunstancias, pero la mayoría de las personas que acudieron fueron el mismo colectivo, la mayoría gente mayor, algunos jóvenes, y los jóvenes sin duda no estaban familiarizados con las canciones que se eligieron porque eran más de nuestra época que de la época de la juventud, pero al ser tan conocidas yo me imagino que sí que les sonaban. Esto es cíclico, ¿verdad? Porque hace unos años la canción protesta protestando por unas cosas y hoy se vuelve un poco a recuperar la protesta por las libertades. Yo creo que está claro que la sociedad tiene que estar siempre vigilante con el poder, porque si no somos vigilantes y si no pedimos, exigimos, realmente no se nos da aquello que yo creo que es de estricta justicia. Y entonces yo creo que una obligación de los colectivos es tratar de conseguir que el bienestar social que hemos conseguido alcanzar no se deteriore más, porque se ha deteriorado durante esta época de crisis, y creo que no debemos de permitir que vayamos a menos, tenemos que ir a más, que sería lo deseable. Hablando del poder, el gobierno en funciones manifestó que iba a dejar congeladas las pensiones, en un principio, hasta que llegase un gobierno en firme. Tenemos ya un gobierno en firme, o en este caso tenemos un presidente en firme, el gobierno aún está por acabar de decidir, que serán los próximos días, dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sería la próxima semana cuando nombraría a todo su gabinete. ¿Esperan que se cumpla esa promesa? ¿O estamos como siempre en que los políticos prometen unas cosas en campaña electoral y luego se cumplen o no se cumplen? Pues mira, yo te diría que esa situación ha creado algún conflicto, porque hay gente que piensa que hay que esperar, que hay que dar un voto de confianza al poder, y hay otra gente que pensamos que realmente no es cuestión de no fiarnos, sino de estar ahí para alentar para que se produzca aquello que han prometido. En este momento no podemos decir si cumplen o no cumplen porque no han tenido tiempo para hacerlo, pero sí que nuestra función es seguir en la brecha para que de alguna manera, como decía antes Antonio, vigilar para que aquello que están prometiendo no se quede en agua de borrajas. Bueno, todos sabemos que las promesas preelectorales son unas y lo que luego se dice es bastante distinto. En este momento existe la posibilidad por el estilo del gobierno que se va a constituir, que se nos haga caso, pero hasta que no se vea sobre la mesa lo que realmente se determine, y no promesas sino hechos, no podemos hacer nada y tenemos que estar ahí para fomentar y favorecer que eso se haga. Sí, yo creo que sí que hay que dar un voto de confianza al nuevo gobierno. De hecho, se recogen muchas de las reivindicaciones del colectivo de jubilados y pensionistas. Y por lo tanto, yo creo que muchos de nosotros tenemos esperanza en que se vaya cumpliendo y que se vaya materializando aquello que se ha pedido y que se ha conseguido que se plasme en el documento. Pero también es verdad que el documento es bastante genérico
y que hay una serie de puntos en los que no sabemos exactamente cómo se van a ir desenvolviendo, cómo se van a ir convirtiendo en leyes. Se ha recogido la reivindicación histórica de que las pensiones vayan aumentando según el IPC, según vaya aumentando el nivel de vida, pero es verdad que hay otra serie de puntos que hemos reivindicado y que algunos se han recogido, como que la sanidad bucodental forme parte de la sanidad pública. Es un acuerdo, vamos a ver en qué se va materializando y a qué ritmo se va plasmando. Y también hay una promesa de ir actualizando las pensiones más bajas en el documento que se ha firmado, y por lo tanto yo en principio soy optimista y creo que muchos de los pensionistas somos optimistas, pero como dice Alfredo, creo que ese optimismo tenemos que vigilarlo para que realmente se vaya materializando y se vaya convirtiendo en una realidad expresada en leyes. También se lucha por que las pensiones no dependan de la seguridad social, sino que vayan directamente al Plan General de Impuestos como una actividad más que pueda tener, digamos... yo creo que no somos técnicos en la materia y decir que es mejor o que es peor, yo no tengo elementos para decirlo. Desde fuera y un poco como hablar por hablar, claro, si realmente se ligan las pensiones a lo que se cotice y a lo que se haga, pues va a ir la cosa renqueando un poco. Yo creo que se debe plantear de otra forma. O sea, los mayores tienen o tenemos el derecho de poder vivir con dignidad. ¿De dónde venga ese dinero para poder vivir con dignidad? A mí me da lo mismo que sea del Pacto de Toledo, de la Caja de Pensiones o de los presupuestos generales del Estado. Lo que no se puede decir es que para eso no hay. Si no hay de un lado, se pone en otro. Sí. ¿Cómo se puede hacer técnicamente? Yo, como mejor sea, seguramente solo de lo que recaudan las pensiones es difícil, pero dinero ahí tiene que ser. Yo lo que he ido percibiendo a lo largo de los años estos que hemos estado, porque ya llevamos un tiempo, los vascos empezaron primero, pero luego aquí en esta comunidad también se empezó hace más de un año a reunirnos y a tener, bueno, pues a tener mejor conocimiento de lo que se estaba haciendo, de lo que queríamos conseguir, y realmente nos dimos cuenta que el tema de las pensiones es un tema complejo, porque realmente es cierto que somos una sociedad envejecida, es cierto que las cotizaciones de la Seguridad Social no llegan para pagar las pensiones y que hay que buscar otros mecanismos de financiación de las pensiones. Pero claro, nos dimos cuenta de que realmente las cotizaciones de la Seguridad Social eran muy escasas porque los salarios se han empobrecido tremendamente en esta sociedad. Nuestros hijos están ganando salarios muy inferiores a los que ganábamos de acuerdo con el nivel de precios de mercado. El recibo de la luz, muchos recibos se han encarecido de forma absolutamente brutal cuando los salarios no han progresado al mismo ritmo, ni mucho menos. Por lo tanto, que se recoja que el salario mínimo interprofesional va a subir no a 1.090 euros como nosotros pretendíamos, sino a 1.200 euros como recoge el documento, pues pensamos que será una forma de que las cotizaciones de los trabajadores puedan aumentar la caja de las pensiones, que en definitiva es la que nos va a dar en principio la base suficiente como para poder mantener las pensiones públicas dignas. Pero también es verdad, como dice Alfredo, que posiblemente no sea suficiente y que haya que buscar otras formas de financiación. Las reivindicaciones de los jubilados finalmente fueron muy amplias, porque podíamos mejores en la atención sanitaria, una atención sanitaria dirigida al colectivo de gente mayor, porque tenemos unas necesidades específicas, algunas se han recogido en el documento, pero queremos que se conviertan en realidad. Se ha recogido que los sueldos de los trabajadores sean más dignos para que las cotizaciones sean más altas, y por lo tanto hay motivos para tener esperanza, pero desde luego también hay motivos para seguir vigilantes. Queremos estar presentes en el Pacto de Toledo, lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo, que queremos formar parte de la mesa del Pacto de Toledo y que nuestra voz esté allí en directo, escuchar lo que cada partido dice de forma directa, ver lo que dicen y no lo que después publica la prensa. Y por lo tanto esperamos que esa invitación a la Coordinadora Estatal de Jubilados y Pensionistas de España se materialice y poder formar parte de esa mesa y opinar, participar, escuchar, conocer las cifras y aportar soluciones. Con este gran colectivo que es los pensionistas y los jubilados, no solo de esta zona, sino de todo el país, obviamente por lo menos voz y pienso que también voto deberían tener. Yo, al hilo de lo que ha dicho Antonio, yo creo que hay una cosa que es muy importante, porque el lema nuestro es las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne, ¿no? Y entonces parece que solo deseamos y solo se manifiesta aparentemente que lo que queremos es cobrar más dinero.
Primero, que no queremos cobrar más dinero los que más cobran, sino que las pensiones mínimas suban a un nivel que permita una vida digna. Eso en relación con el IPC. El IPC es una historia que, desde el punto de vista, humildemente, creo que es el chocolate del loro, porque, aunque sea mucho dinero, el que una pensión le suba en el 1,5 o el 1,8% según el nivel de vida, la verdad es que al que cobra 600 euros le va a hacer muy poca gracia. Es más importante el hecho de que suba la mínima que no el IPC, que hay que hacerlo, pero que no es hemos conseguido, no, con eso se consigue algo que es de justicia, pero que no va más allá. Y sin embargo, lo que acaba de decir es que nosotros no defendemos solo las pensiones. Y al decir nosotros me refiero a la coordinadora estatal, a la coordinadora provincial. Hay una serie de puntos que no tienen nada que ver con las pensiones. Entendemos que todo está ligado y que realmente si no se resuelven, como muy bien ha dicho Antonio, el asunto de los mileuristas, el asunto de que el trabajo sea fijo, el asunto de que todo el mundo pueda vivir, que se limiten los alquileres para que los jóvenes puedan tener dinero para poder vivir, que los recibos de luz bajen, todo repercute y está directamente relacionado con las pensiones. Si todo eso no se normaliza, lógicamente va a haber menos dinero para las pensiones, va a haber menos cotizaciones y vamos a tener. Entonces estamos defendiendo no solo las pensiones, sino el bienestar, no solo del colectivo mayor, sino de todo el mundo, porque todo está relacionado. Es una obviedad que si todas las cosas suben y sin embargo no suben en relación las pensiones, se está perdiendo un poder adquisitivo notable. Lo que ocurre es que el IPC es un índice global. Es un índice global, pero realmente lo que pagamos los pensionistas es el recibo de la luz. Los pensionistas tenemos un consumo de elementos básicos, de materias básicas. Y esas materias básicas, como el alquiler, la vivienda, la electricidad, ha subido de una forma desorbitada en los últimos 10 años. Entonces, claro, aunque el índice de precio al consumo suba un 1,2, pero los productos que nosotros compramos y pagamos, sube un 20 o 25%, vamos perdiendo poder adquisitivo. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que realmente el tema de las pensiones, como acaba de decir Alfredo y yo también digo, está íntimamente ligado a todo el conjunto de la evolución de una sociedad que tiene que tender a ser más justa. Entonces, pues en principio nosotros hemos querido aportar a la reivindicación de que tengamos unas pensiones justas, yo creo que otros aspectos que son formas de conseguir que la gente y sobre todo quien tiene que tomar las decisiones se dé perfectamente cuenta de que es posible. Y hemos reivindicado, por ejemplo, unas imposiciones, ¿cuál sería la palabra? Los impuestos que pagamos por una fiscalidad progresiva, porque no es justo es que las personas que tienen unos salarios mucho más elevados, los que ganen más de 130.000 euros, se recoge en el documento del nuevo gobierno, pues nos parece justo que paguen un poco más, 2 puntos más porcentuales, y los que ganan más de 300.000 euros al año, 4 puntos porcentuales más en sus impuestos, porque pensamos que es justo que para estas personas que tienen unos salarios muy elevados no supone un gran trastorno, en cambio sí que es una forma de favorecer que las arcas públicas puedan atender no solo las pensiones, sino también una sanidad, una educación y otros gastos públicos que en definitiva repercuten en el bienestar de la mayoría de la población. Por eso los pensionistas hablamos de muchos temas, hablamos de una mejora de los salarios, hablamos de un trabajo fijo, hablamos de una reforma laboral que pensamos que se debe derogar porque es muy lesiva para los trabajadores, hablamos de los convenios que tienen que ser sectoriales y no por industrias, y hablamos de muchos temas porque pensamos que todo eso es lo que en su conjunto va a permitir que las pensiones y la sanidad y la educación se mantengan con la calidad que queremos. Hablemos de las actividades que vais a realizar en los próximos días. El sábado 11, por la mañana, de 10 a 1 de la tarde, tenéis una mesa informativa. ¿En dónde? Vamos a ver, antes la poníamos en la Plaza del Tirant, porque era la entrada al mercadillo de los sábados. Pero el mercadillo de los sábados lo van a cambiar y el sábado será en el último tramo del paseo. Teóricamente pondremos la mesa a la entrada del mercadillo, que es a la altura del número 112 del Paseo Germanías, con el propósito realmente de hacer conocer los objetivos, el que la gente quiera enterarse de qué es lo que defendemos, pues allí estamos, y también promocionar la reunión, la concentración que tendrá lugar el
lunes día 13, en la Plaza Mayor de aquí de Gandía, a las 12 de la mañana. Y hago un llamamiento que aquel simpatizante o que quiera apoyarnos durante el sábado por la mañana para poder repartir información o atender a quien quiera, lo recibimos con los brazos abiertos, porque estamos en invierno, aquí mucha gente es mayor, y el que no le fa mal una cosa, le fa mal l'altra, y empezamos a tener ya bajas por enfermedad, por molestias, y a la vez, si alguien quisiera venir a ayudarnos, sería muy bien recibido. Entonces tenemos dos actividades. Una, sábado día 11, en el final del Paseo de Germanías, a la entrada de lo que será la ubicación del nuevo mercadillo de Gandía. Ahí habrá una mesa informativa de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿De qué se va a informar a la gente? En principio informamos prácticamente siempre de lo mismo, realmente de los objetivos que estamos diciendo, las pensiones, lo que no son las pensiones, intentar que la gente se conciencie de que es necesario actuar, de que realmente es un problema que repercute en mucha gente. La información va dirigida más a la gente mayor, pero si hay gente que se interesa, que no es mayor, igual se le informa. Y sobre todo también para hacer conocer y dar a conocer de que al día siguiente, el lunes siguiente, hay una concentración donde es necesario pues que la gente que tenga un mínimo interés o que esté concienciada del asunto, venga a apoyarnos y a apoyarse ella misma. La verdad es que esta concentración va a ser distinta a la última, que fue un poco más festiva y más así, porque entendemos que ha habido una serie de cambios que realmente son importantes para nuestras perspectivas de futuro y se intentará que sea lo más interactiva posible. Ojalá fuera participativa, porque lo que queremos también es saber qué piensa la gente que viene a las concentraciones para poder modificar, en su caso, nuestra propia forma de actuar. Y cuesta mucho que la gente participe. Se va a intentar plantear algún tema muy concreto y que la gente pueda opinar y decir qué es lo que le parece, y si la mayoría piensa blanco y nos decimos que es marrón, pues igual lo hacemos blanco. O sea, intentar que el sentido de pertenencia de las personas que vengan a la concentración sea mayor y que tengan en cuenta que se les hace caso y son las importantes, no nosotros, que lo que nos encargamos es del trabajo de organizarlo. Las habituales concentraciones de los lunes, primer lunes de cada mes, habitualmente, este es este lunes día 13, y es por toda la festividad que ha habido. Pero sobre todo es lunes, lo que se pretende y se busca es, de alguna forma, darle visibilidad al colectivo. Por supuesto, y nosotros pensamos que tenemos que convencer al conjunto de la sociedad de que todos vamos cumpliendo años y todos llegaremos algún día a ser pensionistas. Si no llegamos a serlos, mal asunto. Y por lo tanto es un tema que nos atañe a la sociedad en su conjunto. Es verdad que muchas veces cuando hablamos con los jóvenes nos dicen que confían muy poco en poder cobrar una pensión pública, pero realmente ese desánimo se puede combatir a base de participar en una movilización que consiga que los políticos sepan que es un derecho al que no estamos dispuestos a renunciar. Y pedimos siempre a los jóvenes que nos acompañen, a los jóvenes, a los maduros, a la gente de todas las edades, porque algún día todos seremos pensionistas y estamos defendiendo el interés del conjunto de la sociedad. Y creo que lo estamos haciendo con sentido común, ¿no? Porque a mí me alegra ver que en los documentos que nos manda la coordinadora estatal se habla siempre de que el primer objetivo es conseguir que las pensiones mínimas se revaloricen. Hay pensiones verdaderamente ridículas, las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad son de 400 y pico euros, de 500 euros, con eso no se puede llegar ni al día a día de cada mes. Y la coordinadora estatal tiene como prioridad importantísima que esas pensiones tan bajas, esas pensiones que no permiten vivir, sean las primeras que se vayan actualizando, y no al ritmo del IPC, sino a un ritmo mucho más acelerado. Pues obviamente la experiencia del colectivo de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de la SAFOR, al igual que el del resto del país, no puede ser obviados, han de ser tenidos en cuenta sin lugar a dudas, porque esa experiencia es la que muchas veces le falta a mucha gente y no la pueden dar estas personas que no han acabado su vida y están aparcadas, sino están en activo. Como he dicho desde el primer día, son aquellos que en los años 68 estaban manifestándose en busca de libertades y ahora, exactamente pues unos cuantos años después, vienen 50 años después, vienen a manifestarse exigiendo y pidiendo de alguna manera también una mejora
para cualquier ciudadano en sus pensiones, en las actuales y en las futuras. Sábado de 10 a 1 en la entrada del Mercadillo, final del Paseo Germanías. Lunes 12 del mediodía en la plaza del Ayuntamiento de Gandía, concentración. Allí estaremos. Muy bien. Pues muchas gracias y como siempre, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por permitirnos el participar y el hacer que la gente se entere de toda esta problemática. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale.